Bienvenidos, mi nombre es Luisa María Castillo y soy coordinadora del programa de Connections California, Transición a la Adultez. Connections California es una red central de información completamente en línea que está disponible en inglés y español y está centrado en la planificación de la edad adulta para personas con discapacidades. Junto a mí se encuentra Mónica Soria, representando a Congreso Familiar, y la doctora Mariana García Torres, nuestra invitada especial para el día de hoy. Esta es la segunda sesión de 3 charlas de la serie Pubertad, Sexualidad y Discapacidad, los comportamientos en relación a la sexualidad. Este evento forma parte de Connections California, Transición a la Adultez, proyecto de Parents Helping Parents. Mariana García Torres es doctora en estudios de discapacidad de la Universidad de Illinois en Chicago. Ella es colombiana y tiene una maestría en psicología. Ha trabajado y dirigido investigaciones en la educación de padres por más de 5 años y ha desarrollado un programa para padres de preadolescentes con autismo, el cual se evaluó en Bogotá, Colombia. En esta sesión se revisarán específicamente las bases de análisis de conducta aplicado, por sus siglas en inglés ABA, y cómo entender comportamientos difíciles relacionados con la sexualidad. También se revisarán algunas de las estrategias más comunes que los padres pueden usar en casa. Si no tuvieron la oportunidad de estar presentes en la primera sesión, pueden verla al ingresar a nuestra biblioteca en línea e-learning de PHP. Como aviso legal, los temas que se tratan en la sesión pueden ser sensibles y delicados. La presentadora no provee servicios de terapia ni consejos legales. Ahora sí, dejamos la presentación en las manos de Mariana. Buenas noches para todos. Nuevamente, muchas gracias Luisa por permitirme estar acá. Mi nombre es Mariana García. Para los que no estuvieron en la sesión anterior, yo soy colombiana y bueno, estamos en una serie de charlas sobre la pubertad, la sexualidad y la discapacidad. Y esta es la charla número 2 de nuestra serie. Entonces, si algunos de ustedes son nuevos y no vieron la primera sesión, em, pues pueden visitar o revisar la grabación de la parte número 1, en la cual revisamos unos conceptos básicos y las preocupaciones más comunes en padres de personas con discapacidad. Pero entonces, ya ahorita vamos a hacer un recuento de eso. Entonces, aquí, bueno, la agenda que tenemos el día de hoy es, vamos a hablar sobre el tema de hoy, que es la terapia del comportamiento o el ABA, y un poco sus principios y cómo se usan y cómo los padres pueden usarlo para manejar muchas situaciones en casa, para manejar también estas situaciones de la sexualidad. Y vamos a también revisar un poquito los escenarios que venimos trabajando desde la sesión pasada. Entonces, como les dije, esta es la charla número 2 de una serie de 3. La anterior, pues, sucedió hace unas 2 semanas y el día 29 tenemos la tercera parte de la charla. Recuerden que idealmente queremos ver estas charlas secuencialmente para poder tener todo el beneficio del material que traemos el día de hoy. Entonces, no se pierdan la siguiente charla y segundo, pues vamos a revisar un poquito qué vimos la sesión anterior. Entonces, la sesión anterior revisamos las preocupaciones más comunes en los padres. ¿Verdad? Hablamos un poco sobre qué es la sexualidad, qué es este concepto de sexualidad y qué está incluido en este concepto, ¿verdad? Porque a veces tenemos una idea que la sexualidad se acorta o se resume en solo el acto sexual, digamos, pero abarca muchísimas otras cosas que a veces los padres desconocen o no necesariamente desconocen, pero no consideran lo mismo. Entonces, un poco aclarar estos datos, estos conceptos en el entorno de esta charla, ¿verdad? Y hablamos de 4 escenarios, ¿verdad? A través de estos 4 escenarios, ¿qué hacemos? Cubrimos un poco estos temas, estas preocupaciones, y a medida que vamos avanzando, pues vamos hablando del tema, vamos aprendiendo cosas nuevas. Entonces hablamos de Pedro y tocamos un poco este tema que, como les digo, está en el top de los temas de preocupaciones de los padres y es como el tema de la masturbación o la autoestimulación y la creencia que tienen las familias frente a esto y cómo se maneja, ¿verdad? Porque el problema no es solo que pase, sino en dónde pasa, con qué frecuencia y como padre, cómo podemos
abordar estos temas eh, y enfrentarlo como sociedad también nos cuesta un poco. Entonces, ¿qué significa eso y cómo lo trabajamos? Otros temas de la sexualidad que incluyen la higiene, la maduración sexual, ¿verdad? El cambio en el cuerpo. em, Todo esto muy importante dentro del contexto de la adolescencia, que como vimos, son unos cambios no solo físicos, que es la pubertad, sino también este cambio social, este cambio emocional, este cambio psicológico y el por qué, pues, para los hijos es muy importante hacerles un seguimiento y un apoyo, especialmente por parte de los padres, ¿verdad? Vimos el caso de Andrea y esto ya toca un poco el tema de estos comportamientos frente a lo que es apropiado e inapropiado, el acercarse a otros, el tema del consentimiento o el decir cuándo tocar, cuándo no dejar que me toquen, ¿verdad? Y esto pues puede ser muy complejo a veces, especialmente porque hablamos un poco del tema del abuso, que va a nuestro escenario número 3 y es, infortunadamente, las personas con discapacidad pues están en un riesgo mucho más alto de, de ser víctimas de abuso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tratamos de abordar esto un poco, de prevenir nuestros hijos, de enseñarles, ¿verdad? Y el último caso trata un poco del Internet, porque como hablábamos la sesión anterior, el Internet hoy en día, como puede ser una herramienta maravillosa, también puede ser una herramienta muy peligrosa. Entonces, ¿qué tener en cuenta? ¿Cómo abordar un poco ese tema? Hablamos un poquito de la educación sexual y como yo les decía, en este taller no tratamos mucho el tema de la educación sexual, es decir, la educación sexual empieza por lo que hablamos en la sesión pasada, que es el cuerpo, conocer el cuerpo, las funciones del cuerpo, el cuerpo del otro, ¿verdad? Pero no necesariamente entramos en el tema ya de la educación sexual, porque uno, tal vez esa es la continuación de este taller y dos, pues porque todavía nos falta cubrir muchas cosas para poder llegar a tener ese material y esa información para tocar este tema que es un poco más complejo, ¿verdad? Ya estamos manejando como el siguiente nivel, por decirlo así. Entonces, eso fue lo que vimos la sesión pasada. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar del ABA o la terapia del comportamiento y cómo nos puede ayudar, cómo puede ayudar a los padres en esta etapa, ¿verdad? El ABA tiene una reputación, digamos, es muy buena en un sentido para ciertas discapacidades, ¿verdad? También tiene una reputación un poco no tan buena, pero también vamos a ver por qué se genera esta mala reputación y cómo podemos nosotros abordarla desde desde un buen ángulo, por decirlo así. Y esto también en que ayuda mucho en que los padres pueden también tratar de entender muchos comportamientos que sus hijos tienen, tanto sexual como no sexual, ¿verdad? Porque la adolescencia también viene con comportamientos difíciles, rebeldía, eh, y bueno, es el ser difícil que si ustedes se acuerdan, cuando uno pasa por ahí, es una etapa difícil, es una etapa tanto para los padres como para el adolescente, en el cual se está descubriendo el mundo, está descubriendo qué significa ser parte de algo, de un grupo. Esta parte de la identidad de la persona este es como el foco, por decirlo así. Y el hecho que haya discapacidad no significa que eso no pase. Entonces, a veces romper un poco ese mito, romper pero a mi hijo, igual él no siente, igual él no piensa, que las relaciones son importantes, igual a él no le interesa. Pero hablamos de cosas como el autoestima, como lo que les digo, ese sentido de pertenecer a la sociedad. Lo que pasa es que tenemos que entender ellos cómo lo perciben, no necesariamente hacer una afirmación de que ellos no lo viven. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso y espero que también, digamos, tengan en cuenta que este tema es bastante técnico, ¿verdad? Por algo las personas gastan años entrenándose como terapistas del comportamiento, pero esto es una mini versión para padres. Entonces, vamos a dar lo más básico y yo haré mi mejor esfuerzo para hacerlo lo más sencillo para ustedes y que esto al final de esta sesión ustedes puedan decir como, ah, aprendí algo y ya puedo tratar de usarlo en mi casa. Ese es el objetivo, realmente. No pretendo volverlos a ustedes terapistas del comportamiento, ni mucho menos, pero sí tratar de ayudarles a entender muchas de estas cosas que tal vez con un poco de ayuda se pueden volver más sencillas y, y ustedes lo pueden manejar. Y lo hemos visto, lo he visto en los padres con los que yo trabajo. Entonces, pues
Siempre es mi esperanza que les quede algo a ustedes y lo puedan aplicar en sus casas individuales. Entonces, vamos a empezar por qué son comportamientos difíciles, ¿verdad? Y una de las razones o uno de los significados del comportamiento es la comunicación, ¿verdad? Los comportamientos siempre dicen algo. Digamos, si algunos de sus hijos no son verbales o no se comunican a través del lenguaje verbal, em, ellos tienen que buscar una forma de hacerle saber a usted qué es lo que ellos están sintiendo, qué quieren y cómo lo hacen a través del comportamiento, ¿verdad? Entonces, ese es lo primero que hay que entender, que un comportamiento difícil es simplemente una forma de comunicación, ¿verdad? Entonces, ¿qué consideramos un comportamiento difícil? Y esto también va a depender del espectro inmenso de la discapacidad, ¿verdad? Porque sabemos que la discapacidad es un espectro gigante y no sé en dónde estarán sus hijos, pero puede que tengan algunos de estos comportamientos que hemos visto comúnmente, que son agredir o la agresión, que es pegar, morderse, patear, empujar, ¿verdad? Eh, bueno, algunos de los comportamientos más comunes. Lastimarse a ellos mismos, que creo que este es bastante frecuente, dependiendo nuevamente de la discapacidad, que es pegarse en la cabeza, pellizcarse, pegarse en la mano, quitarse aquí, bueno, cualquier cosa que los pueda lastimar. Escaparse, este es peligrosísimo y pasa mucho, digamos, en discapacidades como el autismo. Es común que los hijos tiendan a escapar. Entonces esto es bastante peligroso. Picar, comer más de lo necesario, comer obsesivamente, ¿verdad? O comer sustancias que no son comida, que eso es bastante preocupante. Destruir cosas, ¿verdad? Romper, moler los dientes y problemas con el alimento. Entonces también lo vemos un poco con algunas discapacidades como el autismo o que tienen un tema de sensibilidad, ¿verdad? Como que solo pueden comer un tipo de comida, comer poco durante cierto tiempo del día y esto tiene mucho que ver con los sentidos, ¿no? A veces es porque ellos tienen una hipersensibilidad, ¿verdad? Entonces necesitan con el alimento algo tratar de equilibrar o una hiposensibilidad, o sea, no sienten digamos, sienten por debajo del promedio, entonces necesitan, por ejemplo, comer demasiado azúcar para sentir ese sentir del azúcar porque tal vez tienen un problema con eso o la textura, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con estos comportamientos? Que normalmente en la adolescencia, por la etapa en la que están, hay una cosa que se llama se me fue la palabra, pero pueden volver a presentar, o sea, digamos que cuando eran niños se presentaban y de repente pasaron, digamos, vamos a usar la agresión, digamos, su hijo se pegaba a él mismo o se pegaba contra una pared, este comportamiento desapareció, pero cuando llegó a la adolescencia volvió a pasar. Apareció y entonces los padres dicen, pero ya habíamos trabajado este comportamiento y ya lo habías, digamos, dejado de hacer, pero entonces de repente, entonces, ¿qué pasa? Eso se llama una regresión. Entonces, lo que pasa es que la adolescencia, ¿qué pasa? Que es como hablamos la sesión pasada, hay muchos cambios dentro de ellos, ¿verdad? Que el cambio en cuerpo, hormonalmente el cuerpo está alborotado, ¿verdad? Y su hijo o su hija puede que no lleguen a entender qué es lo que está pasando. ¿Verdad? Porque si no hacemos ese seguimiento, para ellos es raro, para ellos puede ser incómodo, sobre todo si hay una sensibilidad por medio. Entonces, ¿qué pasa? Que el comportamiento difícil es como esta forma de decir, pues ya sé cómo manejar esta emoción, voy para allá. Entonces, si se pegaba y digamos eso le ayudaba a bajar un poquito la ansiedad o bajar un poquito la ira, golpearse, lo hacía sentir mejor pues, ¿qué pasa en la adolescencia? Dice como, pues yo conozco este comportamiento que me ayudaba antes a mejorar, pues volvámoslo a hacer porque es lo que conozco, no conozco nada nuevo para solucionar esto. Entonces, ¿qué pasa? Que regresan a esos comportamientos para solucionar lo que están, digamos, experimentando en ese momento. Entonces, es común que en la adolescencia, pues, vuelvan a presentarse cosas que pensamos que ya habían quedado en el olvido. Entonces, eso es posible y pasa bastante frecuente. Entonces, ¿qué otro tipo de comportamientos existen? Entonces, vemos inflexibilidad en las rutinas, retraimiento social, el no obedecer. Y ojo, porque el no obedecer, hay una línea muy delgada y la voy a mantener presente en esta sesión y es
la línea entre la adolescencia y lo que es considerado normalmente común en la adolescencia y la discapacidad de su hijo, ¿verdad? Porque a veces hace así la línea y no es muy claro y atribuimos toda la discapacidad y tal vez no, tal vez se nos olvida que están pasando por la adolescencia y van a ser rebeldes y no van a obedecer y van a ser altaneros o groseros. Entonces eso puede pasar. Entonces, como siempre le digo a los padres, ustedes son los expertos en sus hijos. Yo les puedo decir, esto es probable que pase, pero ya ustedes pueden decir como, no, pero mi hijo normalmente no hace eso. Yo creo que entonces puede ser atribuido al proceso de la adolescencia, ¿verdad? Pueden ser compulsivos también. Y también relacionados con la sexualidad. Entonces, por ejemplo, la masturbación es un tema, es un comportamiento, es difícil cuando se hace en lugares equivocados, en público, o con una frecuencia excesiva, ¿verdad? Entonces, hablamos la sesión pasada que una de las cosas importantes es entender que es un comportamiento humano, comportamiento que natural. Lo que pasa es que hay que tener cierta educación al respecto, que es lo que a veces fallan muchos padres o no saben, y no porque quieran fallar, sino porque no saben cómo abordar el tema, y es bastante entendible, ¿verdad? Entonces, idealmente con este taller, pues obtengamos una o dos estrategias o unas formas como de tratar de entablar esta situación, de enfrentar esta situación, si es lo que ustedes están batallando en este momento. Entonces, ¿por qué los comportamientos difíciles son comunes? Entonces, como les dije, uno es una forma de comunicación. Dos, normalmente, normalmente, em, hay una dificultad para percibir sentimientos o necesidades de otras personas y no entienden cómo su... Entonces, esa falta de reciprocidad, como que yo no entiendo qué es lo que pasa, entonces, pues, no me importa. ¿Verdad? Entonces no entienden cómo afecta a otros. Por ejemplo, golpear otras cosas, o sea, no entienden cómo puede afectar. Entonces, porque les dificulta percibir las necesidades de otras personas. No entiende lo que usted le está pidiendo. Muchas veces hemos analizado con padres la situación y algunos les dan indicaciones o tareas muy difíciles para entender. Entonces, si usted no le explica bien qué es lo que le está pidiendo, entonces su hijo se puede frustrar y esa frustración la puede demostrar con un comportamiento difícil, ¿verdad? Retrasos en la comunicación, un alto nivel de rigidez, ¿verdad? En el comportamiento y frecuentemente tienen dificultad para cambiar de una actividad. Entonces, esto lo vemos cuando cambiar de una actividad a otra genera frustración, genera ira, como que no quieren cambiar porque ese comportamiento es muy rígido, ¿verdad? Entonces, eso también puede pasar. Em, como les dije, podrían incrementar al entrar a la adolescencia, es lo que les decía, la regresión. Entonces, eso es común. Em, También falta de habilidades de comunicación contribuyen a conductas difíciles, entonces el no saber cómo decir, cómo expresar, frustra, entonces yo lloro, pego, porque no sé cómo decir lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando. Entonces, eso puede generar estas son algunas de las cosas que pueden generar los comportamientos difíciles, pero como, digamos, en el taller que se hace presencial, pues siempre hablamos un poco de cómo cree usted que su hijo se está manifestando, qué cree que es lo que pasa dentro de estas opciones, o hay algunas otras cosas que le cuestan a su hijo y por eso terminan en un comportamiento difícil, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a revisar razones comunes por las cuales se puede presentar el comportamiento difícil. Entonces, una es para obtener algo, ya sea atención, entonces cuando quieren llamar su atención y lloran porque usted no le pone cuidado, porque está haciendo otra cosa, entonces porque quieren llamar su atención, porque quieren hacer algo en específico, una actividad, un objeto, una persona, o porque hablamos de la estimulación sensorial, entonces necesitan algo que sea de gusto, de tacto, de olfato, algo que les dé una satisfacción personal, ¿verdad? Entonces siempre o normalmente los comportamientos pueden pasar porque queremos algo o lo opuesto porque queremos evitar algo. Entonces, si usted le pone una tarea y no quieren hacerla, pues hago berrinche o una tarea muy difícil, las tareas de la escuela, ¿verdad? Porque los llevamos a interactuar con personas y no quieren, ¿verdad? O porque quieren evitar ciertos eventos, entonces puede pasar.
porque no quieren la atención, es lo opuesto del anterior. Entonces, a veces, por ejemplo, si le hacen una fiesta de cumpleaños a su hijo y entonces, se hizo un berrinche y entonces, ay, que dañó la fiesta, pues tal vez la atención no es lo que le guste a él, ¿verdad? Y puede botar este comportamiento. Y también lo pueden hacer para evitar ir a, como les digo, algún evento, algún lugar, alguna actividad. Pueden ser los comportamientos difíciles. Y esto se ve, es decir, con discapacidad o sin discapacidad, ¿verdad? Em, los niños chiquitos cuando están creciendo y no quieren hacer algo, entonces, ¿qué hacen? El berrinche y se sientan así. Eso es un comportamiento. Y es que el comportamiento y terapia del comportamiento no es exclusivo. Es decir, todos comportamos, todos comunicamos algo con nuestro comportamiento y normalmente es para eso, es porque necesita uno la atención de la persona o porque quiere llamar la atención o porque quiere algo o lo contrario, ¿verdad? Entonces, cuando empezamos a poner un poquito en contexto estos comportamientos, de pronto es un poco más fácil entenderlos y verlos y decir, pues obvio, era eso. Pero a veces nos falta como ese poco de conciencia para estar en el momento y fijarnos qué es lo que está pasando. Ya vamos a avanzar un poquito en esto. Entonces, ¿qué hacen los terapistas del comportamiento? O sea, normalmente explican que los comportamientos son el resultado de varias cosas. Normalmente no solamente es una cosa, sino también puede ser una reacción, una parte de nuestro temperamento, ¿verdad? El ambiente en el que estamos o en el que nos exponemos y las relaciones personales, ¿verdad? Entonces, pueden ser o los tres, o dos, o uno, o este y este, ¿verdad? Entonces, muchas de las cosas que pueden hacer los papás es tratar de entender qué podría ser y entender cómo, en qué manera las otras personas reaccionan, ¿verdad? ¿En qué ambiente está mi hijo? ¿Qué motivaciones tengo alrededor y qué consecuencias siguen a este comportamiento? Entonces, como les digo, más o menos, ¿qué es lo importante de lo que estoy diciendo? Esta gráfica. Entonces, en esta gráfica vemos el comportamiento con una conexión o una intersección eh, entre la personalidad, el ambiente y las relaciones personales. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Lo que les estaba diciendo, que el comportamiento puede ser el resultado de estas tres cosas, de dos de estas tres cosas o una sola, ¿verdad? Pero siempre es una mezcla de cosas, no necesariamente siempre le vamos a atribuir un comportamiento a una cosa en específico. O, no, es que es así. No, pues tal vez no es normalmente así, pero hay algo en el ambiente que le está molestando. O hay alguna persona que tal vez no le agrade y eso lo está molestando, lo está poniendo incómodo, ¿verdad? O tal vez sí es parte de su personalidad ser más irritable cuando está en cierto ambiente, ¿verdad? Entonces son muchas cosas y pónganse a pensar también en ustedes personalmente, ¿qué les afecta? Y qué tanto tiene que ver su personalidad, qué tanto tiene que ver el lugar donde estén, qué tanto tiene que ver lo que esté pasando en su ambiente con sus familiares, con sus otros hijos, con su esposo, con su trabajo, bueno, donde sea que estén. Entran a jugar muchos factores, la razón por la que hoy me comporté difícil, hoy tuve un día difícil, entonces estoy nada, no quiero hablar y trato mal a las personas, porque puede pasar, ¿verdad? Todos somos humanos. Solo que cuando le ponemos la discapacidad de por medio, entonces ya como que nos conflictúa un montón, pero no necesariamente tiene que llegar así. Eso puede ser parte de muchas cosas de sus hijos y solamente hay que descifrarlo y tratar de buscar una forma de ayudarlos. Entonces, ¿cómo puede entender un padre eh, la razón del comportamiento, ¿verdad? Esa es como la pregunta del millón. Bueno, listo. ¿Y yo cómo sé qué le pasa a mí? Entonces, vamos a ver una forma de analizar el comportamiento, ¿verdad? Que es lo que, digamos, la tarea difícil que hablamos en los talleres y se le pone a los padres, que es la número uno, que es observar, ¿verdad? Si hay un comportamiento que está sucediendo muy seguido, muy frecuente, muy intenso, cuando lo consideramos difícil, ya hablamos de que consideramos difícil. Entonces, si usted considera que esos comportamientos son muy difíciles, entonces, ¿qué pasa antes del comportamiento? ¿Qué provocó el comportamiento? ¿Hay algo que de pronto no se dio cuenta? Eh, hay que enfocarse en el evento, o sea, en el momento en el que pasa y decir, bueno, ¿qué hay a mi alrededor? ¿Vio a alguien? ¿Vio algo? ¿Apareció un animal? ¿Le quité algo? ¿Le puse a hacer algo? ¿Le llamé que viniera a cenar?
em, no sé, alguien dijo algo. Entonces, rápidamente, ¿qué es lo que pasó? Es una tarea de observación. Antes de enfocarnos en el comportamiento y entrar en crisis, tal vez tomar un segundo y decir, ¿qué pudo haber pasado? ¿Recuerdan la técnica del semáforo que vimos o no, no, tal vez no la hemos visto la sesión pasada y es, yo, antes de reaccionar, yo paro, observo y pienso qué es lo que voy a hacer, porque a veces nosotros reaccionamos en el momento y ahí es donde puede eso tener una consecuencia directa sobre estos comportamientos. Entonces, ¿qué pasó antes? Observar qué pasa después, ¿verdad? Porque eso es lo otro que puede pasar, que cómo funciona, digamos, el comportamiento, la terapia del comportamiento. También se enfoca mucho en la consecuencia, en ese refuerzo que le damos a los comportamientos. Entonces, prácticamente, ¿qué pasa? La probabilidad de que un comportamiento se vuelva frecuente es cuando yo le doy un premio. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, si vienen a estas sesiones cada 2 días, les voy a dar $100. Entonces, ¿qué quiero yo? Que ustedes vengan a la sesión. ¿Y cuál es el premio? $100. Entonces, ustedes empiezan a aparecer cada 2 días, entonces yo les doy $100, $100. ¿Qué estoy logrando? Que ustedes, estoy reforzando ese comportamiento que quiero que ustedes hagan. Venir a la sesión. Entonces, pero así, más o menos nosotros trabajamos con nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó cuando hay un comportamiento difícil? Tal vez yo le digo, ay, mira, toma el celular o el móvil para que te distraigas. Entonces, ¿qué señal le estoy dando a mi hijo? Si lloras y haces berrinche, te doy el celular. A pesar de que no es lo que usted está pensando, usted lo está haciendo como para que se calme, pero sin querer queriendo, está reforzando ese comportamiento. ¿Verdad? Entonces estamos haciendo lo opuesto, porque entonces eso va a seguir pasando, porque él ya sabe qué hacer para obtener el celular o el móvil. Entonces, cuando estos comportamientos pasan, mírese y diga, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Soy yo? No, entonces no le di nada. Entonces, ¿qué más pasó en el ambiente? ¿Le dieron atención? ¿Alguien lo regañó? ¿Le dieron un refuerzo? ¿O le quitó algo? ¿Le quitó algo que estaba haciendo? ¿Le quitó su artículo favorito? ¿Le quitaron la atención? Entonces, el paso número 2, o sea, un comportamiento se compone de 3 partes. Y aquí las vamos a ver. Lo que pasa antes, durante y después, que se llama el modelo ABC. Entonces, los antecedentes, el comportamiento y la consecuencia. Y ABC no necesariamente coinciden porque son las iniciales en inglés, ¿verdad? Pero es, digamos, lo que les digo. Entonces, el paso 1 es observar qué pasó antes. Entonces, aquí con este ejemplo muy sencillo, vamos a decir, el niño tiene hambre, el niño llora y yo le doy comida. Entonces, ¿qué mensaje, como les digo, qué mensaje le estoy dando al niño? Que si llora, le doy comida, ¿verdad? Y pues nosotros también a veces cuando tenemos hambre tenemos ahí un comportamiento ahí de mal genio, ¿verdad? Y hasta que alguien nos da comida, entonces ya, ¿verdad? Entonces es un ejemplo muy sencillo, pero explica muy fácilmente cómo un comportamiento está comunicando algo y obtiene lo que quiere, ¿verdad? Entonces, ¿qué es muy importante para los padres tener en cuenta? Uno, identificar el comportamiento. Como les digo, ¿qué es lo inapropiado que está haciendo? ¿Qué tan frecuente está pasando? ¿Qué tan intenso está pasando? ¿Por qué es difícil? Por ejemplo, ¿por qué es controversial a veces la terapia del comportamiento? Porque en discapacidades como el autismo o algunas otras que tienen movimientos repetitivos, ¿verdad? Tal vez cuando ellos se emocionan hacen así o mueven las manos, pero ¿qué tiene de malo eso, verdad? Porque lo queremos cambiar, porque no es lo que estamos acostumbrados a ver, pero eso no tiene nada de malo, ni es un comportamiento que esté haciéndole daño ni a él ni a nadie, ¿verdad? Es su forma de expresar. Entonces no queremos cambiar la forma de expresar. Queremos cambiar lo que o trabajar en las cosas que puedan lastimar a su hijo, puedan lastimar a alguien más, puedan, eh, por ejemplo, crear, sí, un problema que sea peligroso de alguna forma para su hijo. Entonces, por eso es importante saber, porque tenemos que también aceptar muchos de sus formas de expresarse sin querer obligarlos a que sean como
o creer que se pueden expresar como todos los seres humanos y todos somos tan diferentes porque queremos que ellos por tener una discapacidad entonces se ajusten a lo que es normal, ¿verdad? Pero no, no es por ese lado. Lo que estamos mirando son esos comportamientos difíciles, peligrosos de su hijo, ¿verdad? Y o inapropiados, ya que estamos hablando del tema de la discapacidad. ¿Qué tan frecuente se pasa? Hay patrones de reforzamiento, como les digo, cada vez que él llora, usted le da el computador, la tableta, el móvil. También identificar qué generó el comportamiento. A veces es fácil, a veces no es tan fácil. Y entender esta cadena recurrente de antecedente, comportamiento, consecuencia. Y qué posibilidades existen para intervenir. Entonces, eso es una parte importante en donde yo le digo a los padres, bueno, vamos a hacer este ejercicio y vamos a tratar de pensar un comportamiento que usted crea que su hijo no está haciendo o que está generando, que es difícil, ¿verdad? Considerando lo que ya hablamos de ser un comportamiento difícil. Entonces, en la hoja de trabajo les mostré, hay esta hojita, digamos que habla un poquito de cómo cambiar o tratar de mostrarle a su hijo cómo hacer las cosas o cómo comunicarse de una mejor manera. Entonces, empieza con el paso número uno, que es pensar por qué su hijo se comportó así, tratar de encontrar qué es ese comportamiento difícil y tratar de entender qué fue lo que falló y mostrarle cómo se hacen las cosas a través del modelo, o sea, modelar el comportamiento adecuado y darle un premio para justo reforzar ese comportamiento que usted quiere. Entonces, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, em, no sé, por ejemplo, pensemos en uno de la sexualidad, por ejemplo, cuando una niña está empezando a tener su menstruación, ¿verdad? Entonces, seguramente ella cuando es el momento de la menstruación, empieza a llorar porque no sabe qué hacer cuando ve la sangre, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede hacer mamá? Entonces, sentarse con ella, identificar que ella está generando este berrinche porque no entiende cómo o qué hacer con lo que está pasando en su cuerpo. Entonces, ¿qué puede hacer la mamá? Indicarle momento más, perdón, un comportamiento mejor. Por ejemplo, si su hija habla, enseñarle a decir, mamá, necesito ayuda mientras aprende. O si no habla, hablamos un poco de los visuales, pero ya lo vamos a ver en un segundo. Y usted le muestra qué es lo que puede hacer y cuando ella lo haga, usted refuerza. Entonces, ¿qué estamos aquí generando? Enseñándole un comportamiento, una forma mejor de expresar su frustración frente a lo que está pasando, que es este tema de la menstruación, que para las niñas cuando empezamos a entender nuestro cuerpo y los cambios de nuestro cuerpo, pues es un poquito difícil a veces aprender la higiene adecuada, entender los dolores que pasan. También la presencia de la sangre a muchas niñas las puede incomodar mucho, ¿verdad? Hablamos de la sensibilidad, entonces, por ejemplo, esto es un gran ejemplo, pero hay millones de ejemplos, ¿verdad? Entonces, en la hoja de trabajo, pues ahí, si ustedes quieren seguir, pues pueden intentar hacer esto y anotarlo y hacer un seguimiento. Es importante hacer un seguimiento. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Como lo hablamos en los circulitos, ¿verdad? En tener en cuenta que los comportamientos difíciles pueden venir de factores biológicos también, sociales o del entorno. Entonces, como tener hambre, vimos el ejemplo, pero también su niño puede estar enfermo, puede tener sueño, puede ser el efecto secundario de un medicamento, ¿verdad? Entonces, ese puede ser el antecedente. Se toma el medicamento y justo se pone difícil. Entonces, entender eso porque ¿qué nos ayuda a hacer? Como analizar y podemos ir al doctor y decir, doctor, mire, este medicamento está generando, esto es normal, espero esto del medicamento, cómo se puede trabajar, etcétera, ¿verdad? Eso es una opción. Dos, las personas con quien interactúa, con quien se mueve, con quien, o si no están ciertas personas, o también cambios en el ambiente, en la casa, en la hora del día, en la dificultad de las tareas, todo esto puede ser lo que eh, desencadene un comportamiento difícil, ¿verdad? Entonces, yo sé que es mucha información, pero espero que esto lo puedan procesar y revisar tal vez la presentación después y los materiales que podemos enviarles para complementar. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo de tres personas diferentes frente a cómo entender esta cadena del comportamiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, em,
vamos a ver este caso primero y dice, ¿dónde sucedió? Entonces, afuera de la casa de la abuela. ¿Qué pasa? Que el niño quiere jugar con la tableta cuando se le dijo que era la hora de la ducha. ¿Qué comportamiento hizo? Gritar. ¿Qué hizo la abuela? Le permitió a Samuel seguir jugando con la tableta y ¿qué terminó pasando? Escapó. Entonces, ¿cómo lo vimos? La razón podría ser, uno, no quería bañarse y dos, quería seguir jugando con la tableta. Entonces, ese grito, ¿qué significa? Está diciendo, no, yo no quiero, no quiero, quiero seguir jugando y no quiero bañarme. Y entonces la abuela, para calmarlo, le dice, ok, sigue jugando. Entonces, ¿qué hizo la abuela? Reforzó el gritar. Y él dice, ah, pues si grito, pues me dejan seguir jugando y no me voy a bañar, ni hago la tarea que me están pidiendo. Entonces, esto es un ejemplo, aquí hay otros ejemplos, pero por cuestiones de tiempo voy a seguir adelante. Pero espero que para este entonces más o menos tengan una idea de cómo funciona el comportamiento y lo que hay que mirar, porque no siempre va a ser lo mismo, porque pueden ser varias cosas, pero cuando a veces encontramos un patrón, ahí es donde decimos, pues puede ser, ¿verdad? Entonces, Eh, preguntas que le pueden ayudar. ¿Hay algún horario especial? ¿Cuál es el comportamiento? Eso es lo número uno y eso lo hacemos en el taller presencial. ¿Cuáles son las necesidades de mi hijo? ¿Por qué estoy atendiendo hoy este taller? ¿Qué veo en mi hijo que está haciendo difícil? ¿Verdad? Eso es una pregunta que puede ayudar. Porque si están aquí es porque, bueno, les preocupa algo, porque su hijo está haciendo algo preocupante. Eh, También puede ser proactivo, que estén aquí para aprender, para prepararse, lo cual todo funciona. Tratamos de abordar todo para los padres, ¿verdad? Porque de todo hay un poco. Entonces, cuando pasan estos comportamientos, que hay un horario especial, pasan en cierta hora del día, durante ciertas actividades, algunas personas, es en la escuela, cuando dejan la escuela, cuando van al club de fútbol a jugar, bueno, no sé. Em, ¿Hay algo específico que yo vea o no se ha dado cuenta y tal vez pueda analizar? ¿Y qué sucedió después? Este después es súper importante por lo que les digo, el reforzamiento. Sin querer, queriendo, muchas veces reforzamos los comportamientos. ¿Qué hizo usted? Eh, ¿Verdad? Y por ejemplo, en uno de los talleres que hicimos en Colombia, una mamá me decía, no, doctora, es que para este entonces yo ya le había comprado como 20 carros a mi hijo porque cada vez que lloraba, me hacía pataleta, yo le compraba un carro. Y me di cuenta que tal vez era yo la del problema, la que estaba actuando mal. Y en efecto, eso cambió un poco porque a veces ella simplemente sin querer estaba reforzando los comportamientos y no se había dado cuenta. Entonces, esto también es importante para de pronto ver el papá como tal que está haciendo frente a los comportamientos y tal vez simplemente inconscientemente o sin darse cuenta los estaba reforzando. Entonces, este es un ejemplo que vamos a ver de cómo podría llegar a manejarse la situación. Entonces, el mismo ejemplo, ¿verdad? Y es, persona tiene hambre, entonces, ¿qué hacemos? Él hace un berrinche, pero en vez de hacer el berrinche, le enseñamos una palabra clave, una imagen clave, un gesto, ¿verdad? Clave para decir, tengo hambre. ¿Y usted qué hace? Cuando hace el berrinche, pues le enseña que no, pero cuando él muestra la tarjeta, hace la señal, lo que sea, usted le da un reforzador, que es en este caso el helado. Entonces, claro, ¿qué es el comportamiento que estamos buscando? Pues que no haga el berrinche, sino que me diga o me muestre o me haga saber que tiene hambre. Entonces, esa es una forma o un ejemplo sencillo de mostrar cómo cambio uno por el otro y obtengo lo que necesita, o sea, él obtiene lo que necesita y además yo refuerzo el comportamiento de la comunicación o, bueno, de mostrar, de hablar, de señalar. Entonces, se ve fácil, pero no es tan fácil, pero les puedo decir que muchos padres realmente se ponen en la tarea de analizar y sí descubren que hay muchas cosas que al cambiar pequeñas cosas, como responden a los comportamientos de sus hijos, pueden generar cambios en sus hijos para bien, ¿verdad? Entonces, em, sí, el refuerzo.
Entonces, eh, ¿cuáles son algunas maneras de tratar los comportamientos difíciles? Como les digo, a veces y si identificamos que es algún antecedente, entonces son estrategias preventivas, ¿verdad? Cambiar un poco los eventos que contribuyen al comportamiento difícil. Si yo sé que mi hijo cada vez que voy al supermercado entra en pánico porque no le gusta mucha gente, no, pues tal vez no lo llevo al supermercado o cambio de supermercado o bueno, por ejemplo. Eso es preventivo. Yo prevengo el comportamiento. Enseñar nuevos comportamientos, que es lo que el ejemplo, buscar una forma alterna de comunicar lo que tal vez usted ya sabe que quiere decir, tiene hambre, tiene dolor de cabeza, quiere jugar, quiere, ¿verdad? O los procedimientos que después. Entonces ya son como más reactivos, pero que son no reforzar o la extinción, que es, ya vamos a hablar, pero es simplemente no hacer nada. Entonces, recuerden, eh, y vamos a revisar estas estrategias, ya en esto que nos queda, las estrategias que tienen que ver con los antecedentes, con los de la conducta y con los de las consecuencias, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer acá es tratar de abordar un poco algunos temas de la adolescencia y como les digo, falta una sesión, ¿verdad? En esa tercera sesión ya vamos a ver las estrategias ya como tal, cómo aplican, pero que ustedes tengan en su cabeza estos conceptos para que puedan entender y decir, ah, bueno, sí, ya entiendo cómo funciona como antecedente, ya entiendo cómo funciona para reforzar, para enseñarle a deciros las cosas de una forma diferente. Entonces vamos a ver estos tres tipos de estrategias preventivas, ¿verdad? Durante y después. Entonces, volvemos a repasar un poco estas preocupaciones que revisamos en la sesión primera, ¿verdad? Los cambios del cuerpo, el tema de la privacidad, los comportamientos en público, la preocupación del abuso, el internet, tocar a otros, ¿verdad? Y esta pregunta de ¿me entiende mi hijo? ¿Cómo le hablo de estos temas? Y lo hablo y le ignoro. Entonces, este lo hablo y le ignoro, lo vamos a ver un poquito. ¿Me entiende mi hijo? Esto tiene que ver mucho de cómo usted se comunica con su hijo, ¿verdad? Y hablamos la sesión pasada de hacer preguntas, de mostrarle en una forma alternativa de comunicación, con imágenes, ¿verdad? Entonces vamos a ver. El plan de acción, también lo pongo aquí porque esto es muy importante para saber qué le quiero enseñar yo y cómo se lo quiero enseñar. Entonces, uno, como le digo, evaluar las necesidades de su hijo. ¿Cuál es ese comportamiento que yo estoy viendo que mi hijo necesita apoyo o yo necesito apoyo para manejarlo? ¿Qué le voy a enseñar? Vamos a ver algunas estrategias, recursos y cómo evaluar ese proceso. Entonces, también es muy importante, familias, que hagamos uno a la vez. No, es decir, no va a ser tan productivo. em, Coger muchos comportamientos y tratar de trabajarlos todos al tiempo y decir, bueno, ahora entendemos esto y tampoco funciona así, ¿verdad? Esto se trata de ser constante, pero de ser también específico y ayudarle uno a la vez. Entonces, pues vamos a ver. Vamos a repasar algunas estrategias como apoyos visuales. Entonces, ¿qué es un apoyo visual? Es todo lo que podemos ver, ¿verdad? Lo que yo puedo ver y me ayuda y me está dando un, un, un significado, o me está diciendo algo, ¿verdad? Con una imagen. ¿Y por qué lo tratamos? Porque muchas personas con discapacidad tal vez entienden mucho mejor las cosas a través de imágenes que a través de la parte verbal. Entonces, las señales de transición, ¿para qué nos sirven? Es una advertencia para, por ejemplo, cambiar de rutina, cambiar de actividad. Esto sirve mucho, por ejemplo, en las rutinas de higiene. Cuando muchos adolescentes o preadolescentes, por ejemplo, tienden a gastar mucho tiempo en la ducha. ¿Por qué? Porque el agua, la sensación del agua puede ser placentera, ¿verdad? Como sexualmente placentera, o la sensación de tener el agua también les gusta, pero los puede llevar a tomar duchas de 30, 40 minutos y verdad que tampoco está bien porque hay que cuidar el planeta. Entonces, ¿qué es importante? Entonces, para que ellos no se alteren al cambiar la rutina, la actividad, perdón, entonces usted les puede poner, bueno, te vas a duchar, vas a durar 5 minutos, 4 minutos, lo que usted considere. Y esto puede prevenir que él ya sabe que cuando suene, yo cambio, pero usted tiene que anticiparlo, ¿verdad?
Y la señal de transición le ayuda a justamente eso, a saber cuándo termino de ducharme y ya paso a, a ponerme la ropa o a secarme. Es muy importante que esto esté acompañado de otras em, estrategias como enseñarle qué va antes y qué va después. Entonces, los horarios de actividades. Entonces, el horario o la rutina de actividades lo que va a ayudar es a que su hijo visualice cuáles son las tareas una tras otra. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, para ir a la escuela. Entonces, me cepillo los dientes y aquí le podemos sumar la ducha, ¿verdad? Pero esto es solo un ejemplo para poder mostrarles lo que quiero decir. Entonces, esto sirve para combinar la señal de transición auditiva con la señal de visual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la rutina de higiene es la siguiente. Yo me ducho, bueno, me baño los dientes, me pongo la ropa, voy y puedo tender mi cama o terminar lo que tengo que hacer, desayuno y me voy, empaco mi mochila para ir a la escuela. Entonces, aquí vemos un paso a paso de las actividades, pero visual, ¿verdad? Entonces, es muy importante para muchos de sus hijos la parte visual. Em, ¿Esto para qué nos sirve en la adolescencia? Rutinas de higiene, ru- el cuerpo humano, cómo enseñarle las partes del cuerpo humano, eso lo vemos en la tercera sesión. Y usted puede hacer dibujos, puede hacer con recortes de revista. Hoy en día con el internet se pueden bajar imágenes, pero armarle secuencias, ¿verdad? Yo les puedo compartir unas visuales de la ducha, del vestirse, de todo esto para que apoyen visualmente las rutinas de sus hijos, ¿verdad? Otra que sirve también es esta tarjeta de secuencia. Entonces, ¿cómo es? Es una secuencia. Primero hago algo y después hago algo. ¿Qué pasa? Es una herramienta visual muy importante para que su hijo entienda qué hay que hacer primero para llegar a lo segundo. Esto es muy útil cuando usted le está pidiendo algo difícil, por ejemplo, hacer las tareas de la escuela, si le cuesta, no sé, hacer alguna responsabilidad de la casa. Entonces usted dice, si tú haces tu tarea, vas a poder jugar 10 minutos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Uno, previniendo un comportamiento difícil cuando usted lo ponga a hacer la tarea. Dos, le está prometiendo, y tiene que cumplir la palabra, un ratico de jugar como premio a hacer la tarea. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Reforzando que haga la tarea con un premio. Es como lo que les decía el ejemplo de los $100. Entonces, ¿cómo refuerzo yo? Con un premio. Un premio que valga la pena, que ellos quieran. Y ojo con los premios, porque los premios no siempre tienen que ser cosas materiales. Los premios pueden ser jugar a algo, salir a la calle, muy bien, no necesariamente cosas materiales porque también pueden generar eh, un poco de interés y hacer las cosas solamente pensando en ese objetivo. Entonces, no se trata de eso, pero lo que trata es de generar una rutina. Las opciones de su hijo. Esto es muy importante para la autoestima. Entonces, hablamos que la autoestima en la adolescencia es muy importante porque es ese sentido de identidad en donde estamos tratando de entender qué nos gusta, quién nos gusta, cómo nos gusta. Entonces, esto también genera independencia y en nuestra comunidad la independencia no necesariamente significa casarme y tener hijos, ¿verdad? Especialmente porque vivimos en un país en el que la independencia vale mucho en el sentido que a los 18 años me voy de mi casa y... Pero no, nosotros culturalmente no vemos la independencia así. Y pues en su familia ustedes pueden decir cómo manejan la independencia, pero normalmente en nuestra cultura no es la independencia de las personas americanas de acá, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cómo generamos nosotros independencia? Pues, por ejemplo, dejar a sus hijos tomar decisiones como qué ropa se van a poner, qué comida quieren comer. Por ejemplo, si tienen horario, si usted necesita ir a hacer alguna diligencia o alguna, en Colombia les llamamos vuelta, pero es como ir a hacer algo al banco, por ejemplo, y después tienen que ir a mercar y después quieren ir al parque, usted le puede decir a su hijo, si usted puede, ¿qué preferencia tienes? ¿Prefieres ir al banco primero? ¿Prefieres ir al supermercado o prefieres jugar primero? Dejar que escoja esas pequeñas decisiones que toma su hijo son muy importantes en el futuro, ¿verdad? Y si su hijo está chiquito, pues mejor aún que vaya cultivando este sentir de, ah, bueno, yo puedo tomar la decisión, yo puedo escoger mi ropa, yo puedo escoger mi peinado, porque a veces
y no, o sea, nuestra cultura tiende a ser un poco sobreprotectora. Y no es que esté mal, pero también le estamos negando a nuestros hijos la posibilidad de que ellos tomen estas pequeñas decisiones que pueden marcar una diferencia mucho más adelante cuando ellos sepan escoger su ropa y ya tomar decisiones mucho más grandes, ¿verdad? Empieza con cosas chiquitas y termina con cosas mucho más grandes. Entonces, dejarlos que ellos escojan algunas cosas que usted puede ceder sería muy importante para eso, para que ellos también tengan confianza en sí mismos, para que asuman sus decisiones, porque esto ya tiene un poco que ver con la parte psicológica y la parte de ese desarrollo de ellos como identidad, como persona frente a una sociedad, ¿verdad? Em, la tarjeta de actividades, como les digo también, por ejemplo, es importante que ellos escojan, ahí digamos, usted tiene una rutina en la que en la tarde se pueden hacer varias actividades y de pronto, de repente, usted siempre escoge la actividad, pero ¿por qué no darle opciones a él para que él escoja? Entonces, esto se llama una tarjeta de actividades. Entonces, él puede elegir y como dice ahí, o sea, es importante limitar el número de opciones porque si no los puede agobiar. Em, pero también que estén dentro de las posibilidades que usted puede ofrecerle a su hijo para hacer. Por ejemplo, si usted tiene el tiempo de sacarlo al parque, si no, entonces pues no lo pone. Pero esto ayuda mucho a la independencia y como les digo, va con lo anterior que vimos em, de la autoestima. Eh, en la terapia del comportamiento hay una, em, digamos, estrategia que se llama análisis de tareas y esto sirve mucho para la higiene, ¿verdad? Que es un poquito lo que hablamos antes, que es dar una instrucción o dar haz X o Y, yo modelo, o sea, yo le muestro. El juego de roles es decir como, bueno, ahora vamos a practicar. Tú lo haces, yo lo hago, yo te muestro. Y usted le da un comentario correctivo. Es decir, volvamos al tema de la chica con la menstruación. Entonces, en ese anterior trabajamos un poco el comportamiento, que era llorar y hacer el berrinche porque no sabía cómo hacer. Digamos que ya usted le enseñó a decir, mamá, ayuda. eh, Ahora, ¿cómo le enseño yo a hacer esta rutina? Entonces, usted le va a decir, mira, primero haces esto, le va a mostrar, va a dejar que ella lo haga o lo practique y usted le dice, esto estuvo bien, esto estuvo mal. Nuevamente, esto se puede hacer con ayuda de muchas visuales. Entonces, la idea es que ellos obtengan la información de la forma como normalmente se comunican ustedes con ellos. Em, recuerden, no darles instrucciones muy complejas porque los pueden frustrar. Por ejemplo, esto es un análisis de tarea paso a paso. Uno, a la izquierda vemos uno súper detallado con 19 pasos para bañarse y uno un poquito más directo con 10 pasos. Entonces, ¿qué busca esta tarea? Paso a paso de la tarea de bañarse, ¿verdad? Entonces voy al baño, cierro la puerta, me quito la ropa, enciendo. Y van a decir, no, pero esto es muy básico. Para muchos de sus hijos no es básico y necesitan este apoyo y eventualmente usted les está enseñando algo que pueden hacer por sí solos, porque el baño, ¿verdad? O creemos que sea una parte, una actividad, pues íntima, ¿verdad? En privado. Entonces es importante que, no sé si sus hijos todavía necesiten apoyo, dependiendo del apoyo que necesiten, pero si les puede soltar una o dos tareitas que puedan hacer solo y motivarlos a que lo hagan, sería maravilloso. Téngales confianza también. Ellos tienen muchas eh, fortalezas, muchas habilidades y a veces nosotros por miedo a o por proteger de más no les permitimos ser. Entonces, es decir, algo que hablamos mucho en estos talleres es tratar de, de, de hacer reflexiones y de, digamos, motivar a los padres a ofrecer esta ayuda. En donde apoyemos a nuestros hijos para que ellos puedan llegar a hacer todas estas cosas sin, pues, no sin el apoyo, pero digamos, solos, eh, porque pues es lo que hablamos con las familias y es, infortunadamente, pues ustedes no van a estar para toda la vida y esto lo tienen que hacer sus hijos. Después van a tomar decisiones más difíciles y hablando de la sexualidad, pues todo esto es importante porque si llega un día en el que dicen, ah, pero es que no está mi mamá para ayudarme, pues, y si él lo puede hacer desde ya, pues, ¿por qué no? Y usar estas estrategias. Hay varias, no necesariamente todo le tiene que funcionar a su hijo, pero pueden ensayar, pueden practicar. Entonces, este es entonces estas son las estrategias, digamos, preventivas, ¿verdad? Y funcionan para
La otra semana o la otra sesión vamos a ver esto un poquito más específico, pero em, la idea es que más o menos tengan una idea cómo funciona y cómo todo esto puede prevenir comportamientos difíciles. Durante el comportamiento hablamos un poco de esto de enseñar otras formas de comunicar, ¿verdad? Entonces, como les decía, como en el ejemplo de tener hambre, es muy importante la parte visual, ¿verdad? Entonces, ofrecer tarjetas de comunicación, por ejemplo, con las emociones funciona, que es cuando uno muestra una carita de las emociones y uno le enseña, esto es tener ira. A sus hijos hay que enseñarle las emociones, ¿verdad? Porque muchos de ellos no entienden lo que se siente de estar frustrado, estar de mal genio, estar triste. ¿Han visto esa película de Disney de las emociones? Súper importante poder identificar la emoción porque ¿qué pasa? Cuando yo identifico mi emoción, sé cómo gestionarla. Pero si no apoyamos, y en la adolescencia, esto puede intensificarse bastante, las emociones demasiado fuertes. Entonces, ¿qué hace esto? Tratar de encontrar una forma, y esto es una tarjeta que usted le puede enseñar, lo que le digo, las puede hacer, las puede escribir y enseñarle, ¿tienes ira? Bueno, entonces que su hijo le diga, estoy de mal genio y enseñarle estrategias. Pero bueno, eso es una conversación mucho más larga, pero lo que busca esto es tratar de encontrar esa forma de comunicar lo que está pasando para que no sea compatible, pues, con el comportamiento. Y lo último, ya que nos queda poco tiempo, es el tema de los refuerzos. Entonces, como les dije, esto es un recorderis. El refuerzo lo que busca es tratar de reforzar el comportamiento que queremos, ¿verdad? Em, es muy importante que usted le enseñe a sus hijos el comportamiento adecuado, la comunicación adecuada y cómo reforzar esto. Entonces, por ejemplo, como les digo, el reforzamiento no tiene que ser algo material, puede ser un elogio, ¿verdad? Decirle, oye, muy bien, qué bien hiciste esto, sin exagerar. Y digamos que la regla de tres es esto, como por cada dar tres declaraciones positivas, una negativa, porque muchas veces nos enfocamos demasiado en lo negativo y eso tampoco ayuda. Entonces también mirar lo positivo, porque muchas veces sus hijos hacen muchas cosas buenas y pasan desapercibidas, porque claro, es lo que tiene que hacer. Pero si usted refuerza eso, también puede llegar a promover estas cosas y que sean más constantes, ¿verdad? Em, entonces, esta se llama la economía de fichas y esto lo que promueve también es rutinas, independencia. Entonces, por ejemplo, digamos que el fin de semana usted le permite jugar videojuego a su hijo. Le gustan demasiado, pero usted le dice, para jugar videojuego el fin de semana, vas a tener que tender tu cama 4 días y te ganas una estrella cada vez que solo puedes jugar cuando colecciones. Eso se llama una economía de fichas. Entonces ellos van acumulando fichas para un premio final. El premio tiene que ser algo representativo, salir al parque a comer helado, ir a ver una película, ir a jugar con los primos, algo así, a cambio de que genere una rutina, tender la cama, aplicarse el desodorante. em, ducharse solo, no sé, o sea, usted escoja, usted le dice, usted sabe qué es lo que necesita su hijo, entonces usted le puede decir, esto funciona en general, eso funciona para todo el mundo, pero en sus hijos si tienen dificultad con estas rutinas, entonces pues puede apoyarse un poco de esto, ¿verdad? Y la extinción que dijimos que íbamos a hablar un poco, la extinción es cuando usted simplemente ignora el comportamiento difícil. Entonces, por ejemplo, si usted está leyendo, como vemos el muñeco, y su hijo quiere atención y la jala y, ay, y llora y usted no le pone cuidado, ¿qué genera esto? Su hijo empieza a llorar, pero usted no le pone cuidado. ¿Qué va a hacer su hijo? Lo más probable es que después de un tiempo, no sé cuánto tiempo, porque hay unos que aguantan, va a dejar de llorar y se va a dar cuenta que llorar no va a obtener su atención. ¿Cuándo es bueno hacer esta estrategia? Cuando él no está haciendo nada que lo ponga en riesgo, ¿verdad? Es decir, no hay que hacerlo con todos los comportamientos difíciles, porque si es una actividad peligrosa, pues obviamente hay que intervenir, pero si está llorando, pues no le va a pasar nada. Va a llorar y le va a quedar un dolor de cabeza de la llorada, pero
sí está haciendo otro. Ahora, sí, es muy, muy importante saber cuándo tener esto, saber hasta dónde usted tolera este tipo de cosas, pero no hacer nada a veces es una estrategia que funciona bastante bien. Entonces, como les decía, o sea, es de analizar, de tomar decisiones, de entender cómo son estas estrategias y a mi hijo qué le funciona, porque yo le puedo dar las estrategias, pero no sé su caso particular. Entonces hay que analizarlo, pero usted lo conoce, usted conoce las circunstancias, entonces es importante. Lo otro que quería comentar es, por ejemplo, con el tema de la masturbación, muchas familias me dicen, no, yo simplemente no hago nada, pero si lo está haciendo en público, creo que sí es importante hacer algo o decirle algo o una señal, ¿verdad? Porque este comportamiento lo queremos cambiar, idealmente prevenir. ¿Y cómo lo hacemos? Enseñándole dónde se hace y cómo, digamos, porque muchas familias me dicen, no, es que es excesivo, es que, pero bueno, que es excesivo y digamos en su cultura, en sus valores. ¿Cómo ve usted este comportamiento? Porque eso tiene mucho que ver en cómo lo aceptamos o qué tanto lo aceptamos o qué tanto lo manejamos. Pero como digo, como lo pone en evidencia porque está pasando en un lugar público, aquí es donde hay que hacer las paces con entender que es un comportamiento que pasa, que su hijo está teniendo, pero cómo lo prevengo a través de la educación y no del castigo, ¿verdad? Porque eso es un reforzador también, el castigo. Cuando yo pego, cuando yo grito, cuando... Eso también es un reforzador negativo. Y no necesariamente es la mejor forma de evitar que pasen estos comportamientos, porque eso puede frustrar a su hijo, puede promover que se haga mucho más por frustración. Entonces, muy delicado el tema del castigo. Por eso no lo hablé durante eh, porque digamos que hoy en día hay muchas estrategias para evitar ese castigo. Y yo sé que nuestra cultura tiende mucho a hacer de no, pues en la chancleta y darle duro, pero no necesariamente es lo mejor para sus hijos, psicológicamente hablando. Y mucha evidencia lo muestra. Entonces, yo no estoy diciendo que los dejen hacer todo lo que quieran, ¿verdad? Pero hay otras formas de enseñarle lo mismo sin ser tan duros. Eh, entonces, y muchas veces también la comunidad o la gente dice, ah, pero es que usted no educa bien, es que está, hace berrinche porque usted, pero no entienden tampoco la connotación que tiene la discapacidad, ¿verdad? Entonces, solo usted entiende su situación, solo usted entiende a su hijo, solo usted sabe. Entonces, es muy importante que usted también tome sus decisiones informadas de cómo abordar ciertos comportamientos de su hijo. Dicho esto, entonces, eh, aquí se termina, digamos, la sesión del comportamiento. Entonces, ¿qué, a qué queremos llegar con esto? Esta sesión se dicta porque entender un poco los comportamientos ayuda mucho a los padres a manejarlos, a manejar a sus hijos, a manejarlos de una forma diferente, a entender una forma de verlo diferente, a entender qué me quiere decir mi hijo con su comportamiento. Porque, como les digo, con la discapacidad, pueden haber miles de razones, pero es importante que tratemos de analizar, de estar observadores. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo mi hijo? ¿En dónde están pasando estas cosas? Y usar estos recursos para tratar de cambiar cosas pequeñas. Como les decía la mamá en Colombia, me decía eso. Yo cambié esto y no tuvo que ser un cambio drástico, simplemente era yo, tenía que dejar de reforzarle esos comportamientos. Tal vez en vez de darle la tableta cuando está llorando, como ayudo a prevenir que llore o a prevenir, ¿verdad? Entonces, más o menos eso es lo que buscamos el día de hoy. Yo sé que es muchísima información, yo espero no haber sido muy técnica, pero espero que les haya quedado algo y que pronto puedan llegar y decir, ah, bueno, voy a observar a mi hijo, voy a entender este comportamiento porque pensé que estaba muy difícil, pero tal vez no, tal vez es por su forma de expresar, tal vez sí es un comportamiento muy difícil y necesito abordarlo. Entonces, en algunas de las preguntas que me hicieron en la primera sesión es, mi hijo ve mucha pornografía, ¿cómo lo hago? Entonces, la connotación de la pornografía, pues hay que ver muchas, normalmente es curiosidad, ¿verdad? Es esa curiosidad, es ese que pasa en la adolescencia, cuando descubrimos nuestro cuerpo, cuando descubren, por ejemplo, esto del sexo, y tiene mucho tabú y mucha mala reputación también. Entonces, ¿qué pasa con la pornografía? Tal vez es una curiosidad, tal vez le genera gusto ver o atracción o curiosidad. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? A través de la educación y mostrarle nosotros, porque prohibir puede,
prohibir puede tener sus cosas, porque prohibir probablemente va a generar que se haga con más, o sea, más frecuente. Entonces, pero lo va a hacer a escondidas y eso es lo que no queremos, generar ese esconder, ese... Entonces, ¿cómo podemos, uno, controlar un poco los dispositivos a través de controles para que no vea esas páginas? Y dos, enseñarle por qué no está bien y en su cabeza por qué no está bien que vea tanta pornografía, ¿verdad? Porque, como le digo, esto puede ser tema de culturas. Hay culturas en las que está perfecto ver pornografía y lo hacen y les muestran a sus hijos. Tal vez en la nuestra no es tan así o tal vez en su casa no es tan así. Entonces, entender, como hicimos la reflexión la sesión pasada, entender para usted qué significa y cómo a través de la educación y los recursos que les vamos a dar podemos enseñarle eso, que él vea, que digamos, mate la curiosidad y tal vez ya no le genere tanta curiosidad porque ya lo sabe, ¿verdad? Entonces, depende. Entonces, como les digo, el día 29 vamos a terminar la sesión. Son 3 sesiones, es la última para cerrar esta serie de charlas. Enviar preguntas, aquí dejo la encuesta. em, Dejo la encuesta en el chat para que ustedes pues puedan también eh, responderla. Es muy importante. Me ayuda también a entender un poco cuáles son sus preguntas y cómo podemos abordarlas en la siguiente sesión. Aquí les dejo mi correo electrónico por si necesitan comunicarse o alguna pregunta específica. Y bueno, no siendo más, muchas gracias. Y Luisa, te dejo, si hay alguna pregunta, también me la pueden hacer llegar. Y bueno, muchas gracias por estar acá y nos vemos en 2 semanas.